Para mí es un enorme placer estar esta noche y compartir esta tertulia con la personalidad más importante de los estudios de opinión en este país, con una trayectoria enorme. Por sus manos han pasado los datos más importantes de la historia reciente del Ecuador, de casi toda la segunda mitad del siglo XX y todo lo que vamos del siglo XXI, tal vez una de las personas más informadas de este país. Así que pido que le den un fuerte aplauso a mi invitado de esta noche, el doctor Ángel Polibio Córdoba. Bueno. Bienvenido, Doc. ¿Cómo le va? Un gusto. Listo para el castigo. Vamos ahí. Mire cómo se hice los deberes, vea. Marcadito. Sí. Muy bien. Hice los deberes. ¿Cómo le va? Ahí tiene pues su agüita. Aquí... Ya que dijo que es abstemio. ¿Abstemio es? No. Entonces, ¿por qué me niego un trago? En el Carchi no tomamos vino. Claro, ¿usted qué quiere? Pájaro azul, entonces. No, pájaro azul, ¿qué tomará en el Carchi? Aguardiente. Cuando vamos a Mira, tomamos un que se dice tardón. Tardón. Es un jugo de naranja. ¿Y por qué coge tardón? Pero le agarra inmediatamente, ya no sabe dónde está. Háblese, pues era que me diga, pues yo le conseguí el tardón. Pero bueno, si quiere vino y se anima, me avisa. Si quiere una cerveza. Con todo gusto. ¿Cómo le va, doctor? Pues aquí, trabajando, como siempre. Llevamos ya más de 45 años en esta actividad aquí en el Ecuador. Antes tuve oportunidad de trabajar en otros países. Tan pronto como yo terminé mi universidad en Estados Unidos, me invitaron a ser parte del equipo de asesores de Naciones Unidas. Así fue. Y mi primera misión fue en Colombia. En Colombia estuve casi unos 5 años. ¿Ya casado? ¿Perdón? ¿Ya casado? Bueno, les voy a decir algo importante. Pues conocí a mi esposa. Algunos de los que están aquí ni siquiera han de haber nacido en el año 63. Ella se llama Nancy. Se llama Nancy María Isabel Marlene. Le hizo Miranda. ¿Cómo que la estoy viendo de aquí, no? Ella es la autoridad de ese dato, según lo que... no, pues... Lo que veo, ¿no? Ella hasta ahora tiene una gran habilidad. Tuvo una organización muy linda que se llamaba el Centro de Arte y Cultura. También estudió en Estados Unidos, pero yo la conocí a ella. A lo mejor después topamos cómo es lo que yo fui a dar a Michigan y cómo es eso de las encuestas. Claro. Y entonces me tocó unos 2 años de preparación para entrar a la Universidad de Michigan después de lo que yo terminé aquí la Facultad de Economía. Y pues organizamos toda la cuestión de viaje, pero siempre pensando en que pues nos íbamos a casar y emprendíamos el vuelo. Y así fue. El 25 de agosto de 1965 emprendimos el viaje a Michigan, a Ann Arbor. Debí estar solamente 1 año y algo. Total es que fueron casi 5 años. Vamos a ir de ahora para atrás y vamos a conversarlo todo. Y vamos a empezar por cifras. Doctor, la gente está pariendo porque dicen que los indígenas van primeros en las encuestas. ¿Es momento de ponernos a parir? Bueno, a esta época, cuando falta exactamente 1 año, 25 días para las elecciones, lanzar que primero está, segundo está el otro, el partido por aquí, el partido por allá, eso es poco responsable, ¿no? Porque si tratamos sobre el asunto político, pues cuando se le pregunta
a un ciudadana, ¿qué le parece las elecciones? Entonces, fíjese que el interés no es pues un interés tremendo por las elecciones del próximo año. No le interesa a la gente todavía. No le interesa, la indecisión es tan grande. ¿Cuánto es más o menos? La indecisión supera el 65%. Entonces las 2/3 partes de la población todavía no tiene ninguna decisión de por quién votar, tampoco por cuál movimiento, cuál partido. Entonces pero la aceptación de los indígenas, ¿cómo está? Bueno, en el Ecuador pues prácticamente se divide en su historia, y sobre todo en la historia actual, contemporánea, en lo que era antes de octubre del año 2019 y después de octubre del 2019. Uh-huh. Este libro que tiene en sus manos Lucho, ese libro se terminó ya para entrar a la edición y a la impresión a fines de septiembre. Pero tiene datos del Y paro. luego vino octubre y tuve que aumentar 2 capítulos. Porque y entonces ahí justamente el capítulo es antes de octubre y después de octubre. Porque nunca ha habido un movimiento tan grande, tan duro como el movimiento y el paro del mes de octubre del año pasado. Pateó el tablero completamente. Pateó el tablero, y cuando se pregunta a la población, pues, ¿qué le parece a usted el mes de octubre del año anterior? Pues, ahí están las respuestas. La población, pues, primero, nunca se imaginó que iba a venir un 1 de octubre con un paro como consecuencia de medidas económicas en las cuales estaba previsto un aumento del precio de la gasolina, o sea, la supresión del subsidio del precio de la gasolina y el diésel, que trajo como consecuencia pues una paralización que duró solamente 48 horas, pues, la paralización de los transportistas, algo más de 48 horas, porque comenzó a difundirse una información de por qué era lo que los transportistas estaban en desacuerdo con la baja del precio de la gasolina. Y sacaron cifras, pues, ¿no? De cientos de millones de dólares que pues, era fruto del contrabando de la gasolina. Entonces, pues, realmente la población se escandalizó, terminó el paro. Pero venía algo que tampoco se imaginaba la gente, que era nada menos que la movilización de los indígenas provenientes no solamente de la Amazonía. Y bueno, es interesante, pues, yo hago un relato de todo lo que se produjo en esos primeros días del mes de octubre, cuando no era pues un paro, no era una movilización de indígenas solamente, sino que era un asunto que realmente a la población la sorprendió todo ese movimiento. Pero los indígenas quedaron bien parados. Bueno, claro, pero vale la pena, por ejemplo, cuando se dice aquí, cuando nosotros preguntamos a la población sobre qué es lo que les pasaba, cómo lo veían, y claro, dice, nunca se había visto lo que estaba sucediendo en esos días. Las 2/3 partes de la población dijo sentirse inmovilizada, sin poder llegar a su lugar de trabajo, su negocio paralizado, abandonado, a lo mejor destrozado y robado. La mayor parte se sentía insegura y desprotegida. Los transportistas, bueno, después de lo que ya dije hace un momento, que fueron denunciados del contrabando, lo dejaron ahí, pero después de los primeros días, 2, 3, 4, 5 de octubre, fue de tal forma lo que se vino, que yo lo califico aquí como un tsunami, pero un tsunami preparado, que avanzaba inconteniblemente. Y en pocas horas se llenaron las vías de vehículos con gente armada de palos, piedras, machetes, hacia Quito, por el norte, por el sur, por todo lado, desde la costa y sobre todo desde la Y cuando le preguntamos nosotros a la población, bueno,
Y usted sabe de cómo se dieron las medidas económicas. La gente no sabía. El presidente estaba en los últimos días de septiembre en la ONU, dando un discurso en la asamblea pues de la ONU, y el 1 de octubre se vinieron las medidas y prácticamente el 78% de la población no sabía cuál mismo era el grupo de las 11 medidas y reformas que se dieron, y lo que se acordaba y de lo que calificaba solamente pues la medida sobre el subsidio de la gasolina y del aumento del precio de la gasolina. Entonces se convirtió en un fuego nacional, sobre todo pues cuando llegaron los indígenas a Quito, apoyados y alentados por una masa de no indígenas, que se infiltraron entre los manifestantes, los asusaron, se lanzaron hacia la Plaza de la Independencia y a diversos sectores de la ciudad con sus propios instrumentos de ataque compuestos de proyectiles de forma de piedras, palos, bombas molotov, gases, argollas, etcétera. El 64% de la población creía que el paro estaba, los indígenas habían sido infiltrados por otros grupos para desestabilizar al país. Así es. La mayoría de la gente está consciente de eso. Consciente, cada vez fue tomando conciencia. Y de lo que tenía un apoyo inicial, también fuerte, fue disminuyendo, capaz de que la misma población incluso se acercó ya al 50% de la población que apoyaba. Pero eran 20, 30% que ya no estaban apoyando al paro. Pero el 50% apoyó el paro. El país estaba dividido por la mitad. Primero porque, como digo, cuando se le preguntaba, ¿y ustedes creen que las medidas contribuirán a mejorar el problema de falta de empleo? El 80% decía que no, y por eso era la protesta también de la población. Solamente un 17% decía que sí. Pero ¿cuáles son las medidas? Eran 11 medidas con reformas y solamente se acordaban de una u otra. ¿Y usted por qué está de acuerdo con el paro de los indígenas? Porque no estoy de acuerdo con las medidas económicas dictadas por el presidente. Eso decía el 42%. Porque la subida del precio de la gasolina nos va a afectar a todos, decía el 38%, ¿no? Y porque digamos, esa era la razón por la cual se apoyaban. Pero ¿por qué no está de acuerdo con el paro de los indígenas? Porque quiero trabajar. Y lo que estamos viviendo no es un paro, es una movilización que tiene otros objetivos. Y eso decía el 39%. Porque se han causado disturbios, desmanes y saqueos que no corresponden a un paro. Ya, pero entonces, ¿por qué quedan los indígenas tan sólidos después con aspiraciones presidenciales y todo el asunto? La respuesta no la doy yo como siempre. Los datos. La respuesta las da la población. A lo largo de todos los días del paro se hicieron más de 3.800 entrevistas a lo largo de todo el país. Porque, como bien sabe Luis, las encuestas no se hacen pues en la calle, no se hacen en un grupo cerrado, no se hacen convocando a la población y diciendo ahora sí, contesten esto. No, se hace y sobre todo ahora, con un avance tecnológico de tal naturaleza que cada entrevistador va con su computador, previo entrenamiento, previa selección, previo conocimiento y garantía de que van a hacer un trabajo honesto. El mismo computador, el entrevistador le pone su huella o pone su clave, asoma la foto de él, que si coincide con la que está abriendo, el computador continúa y le dice, siga. Luego asoma exactamente el gráfico, el plano, el mapa, donde salió seleccionado el hogar y cómo es lo que tiene que dirigirse a hacer esa encuesta. ¿Y siempre le abren la puerta? Ahora, ¿O a veces los tratan así como los evangélicos esos que vienen a timbrar a las 8 de la mañana del domingo? No. Entonces, ese rechazo lo tenemos calculado. Por ejemplo, en el estrato medio, alto y alto, hay alrededor de un 28% de personas que no le abren la puerta y lo echan.
En el estrato medio, más o menos hay un 20% de personas que no aceptan ser entrevistadas. Conforme baja la posición social y económica, la gente tiene más disposición, más disposiciones. ¿Y a qué se debe eso? Pues la gente... La privacidad, la reserva. La privacidad, la reserva, el afán también de que la población conozca cuál es su opinión, digamos, que el país conozca cuál es su opinión. ¿Y no pasa a veces que creen que son infiltrados? Por el correísmo pensaban que estos son de ley del gobierno, de la SENAI, que vienen a preguntar si es que le quiero a Rafa o no le quiero a Rafa. Pero claro, pues bueno, hay encuestas y encuestas, ¿no? Te digo, esto es lo que nosotros hemos hecho. Aquí hay un libro que ahora que salía lo vi. Este libro se llama Introducción a la Investigación por Muestreo. Es escrito por mí. Es un texto universitario casi en todos los países latinoamericanos. Y bueno, pero permíteme que le diga de dónde salió mi inclinación a esto. Me voy a demorar 1 minuto, 2 minutos. Dele. Cuando estudiante, yo trabajaba en la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica. Era una organización muy interesante. Aquí veo que hay personas que estaban en ese entonces, técnicos, médicos que estaban ahí. Entonces, yo era estudiante y resulta que siempre me gustó las matemáticas. Mi padre fue mi maestro y hacía encuestas de que estaba en el colegio. Pero bien, pero no había información, no había encuestas, no había quien maneje lo que se llama la econometría, la probabilidad, la forma de hacer la selección de las muestras. E invitaron a técnicos de las Naciones Unidas. Y entre ellos vino un señor que resultó ser uno de los expertos más famosos del mundo, que se llamaba Leslie Kish. Eso cuento yo aquí en el libro, porque en los años anteriores, los que hacían este tipo de trabajos, que siempre se hacían, eran los medios de comunicación. Ahí está una foto que yo estoy con él. Y los medios de comunicación hacían cupones. Y los cupones los distribuían en Estados Unidos en el año 1936, 10 millones de cupones. Para ver, y preguntaban, bueno, ahora que están de candidatos Roosevelt y a Landon, ¿por cuál de los dos va a votar? 10 millones de preguntas, digamos, de cupones. Y en el año 1936, después de lo que reunieron los 10 millones de cupones, ganaba Landon. No ganaba Roosevelt. Pero un señor que se llamaba George Gallup, que tenía ya su formación científica del manejo de información, de probabilidad, entonces hizo una encuesta de 50,000 frente a 10 millones, y resulta que él sí sacó el resultado que ganaba Roosevelt, y Roosevelt fue el presidente. 10 años después, estaban de candidatos Truman y un señor de Wincy. Entonces también 10 y más millones de cupones, y ya sacaron en la prensa, el presidente será de Wincy. Y un joven profesional, estudiante todavía, pero que ya estaba metido en esta actividad de la Universidad de Michigan, hace una muestra de tal naturaleza que no llegaba ni siquiera a pasar de las 5,000, y encuentra que el ganador será Truman. Una encuesta probabilística hecha en los diferentes estados, en los diferentes, digamos, sectores de los Estados Unidos, y saque que ganará Truman. ¿Y cuál fue el presidente? Fue Truman. Claro. Y este señor Kish, famoso, un gran autor, forma un programa en la Universidad de Michigan que se llama, hasta ahora existe, uno de los mejores, el programa para estadísticos extranjeros. Y a este señor Kish es el que aquí en las Naciones Unidas lo asigna a la Junta Nacional de Planificación del año 1963, presidente de la Junta de Planificación, el señor Clemente Yerovi Indaburu. Expresidente de la República. Presidente de la República y director de la Junta de Planificación, Germánico Salgado. Y viene este señor, y entre toda la gente
de los profesionales muy excelentes después de la Junta de Planificación, me escogen a mí como el ayudante de este señor Kish, K-I-S-H. Y él me dice, ¿cómo es posible que llegue esa oportunidad a conocer a este hombre? Y él me dice, te invito a la universidad, siempre y cuando pases los exámenes. Fui, ahí es cuando ya me fui con mi señora, pasé todas las pruebas, estuve muchos años, nacieron mis 2 hijos allá, Carlos, que lo debes conocer, que está ahora manejando una empresa bastante importante en los Estados Unidos, Nancy, que es mi vicepresidenta, que también nació aquí, que también está acá. La tercera es una doctora que nació en México y el cuarto también que está aquí, Diego. Y ese señor... ¿El cuarto dónde nació? El cuarto nació en Quito. En Quito. En Quito. Claro. Yo soy nacido en San Gabriel, provincia de Cachi. Y este señor Kish, ¿cómo les parece, amigos? Es el que pone el prólogo a mi libro. Y esa es la gran satisfacción. Y aquí se dice entonces, ¿dónde se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que no se debe hacer? ¿Y cómo hacían las encuestas en el paro si no podíamos ir ni al supermercado? ¿Cómo se movían ustedes? Teníamos un equipo, más o menos... Viva el paro, se iba así camuflados. Iba a las casas, porque no se hacen las encuestas en las plazas, no se hace en la calle, se hace en el lugar donde le dice el computador que tiene que ir. Claro, pero movilizarse estaba complicado. Y a ese señor, claro, como le presenta la credencial, le presenta que está totalmente capacitado para hacer ese estudio, le hace la investigación. Y el mismo computador se encarga de hacer el procesamiento de los datos y salen los resultados. El día de mañana, dice Eduardo, se hace el lanzamiento de un libro, de un estudio de los más excelentes que hay en el mundo, que se llama el estudio LAPOP, se llama Latin American Public Opinion Project, de la Universidad de Vanderbilt. Y incluso el director de ese proyecto, Daniel Montalvo, nos visita ahora y tengo el gusto de saludarlo desde aquí, a Daniel, que es el director del proyecto de LAPOP. A ver, doctor, pero me está toreando. Yo le estoy preguntando si es que los indios tienen chance o no tienen chance. Todos tienen chance. Y dice que allá de 1970, no, Jaime Vargas tiene chance o no tiene chance. Cuando comenzó ya este post-paro, este post-movimiento, la forma como la población reacciona es una población que reacciona frente a aquellos que no se dejan dominar, frente a aquellos que dicen, bueno, yo estoy representando aquí a un indigenado, a una población que ha sido abandonada, a una población que merece ser atendida, ¿no? Y claro, pues en los primeros días y primeras semanas, meses, cuando se preguntaba a la población, diga usted el nombre de alguien que podría ser candidato a la presidencia, lo mencionaban a Jaime Vargas. A Jaime Vargas, lo mencionaban a, ¿cómo se llama? A Isa, ¿no? Y claro, pero entonces eso es fruto de la efervescencia del momento. De la efervescencia. Pero va a ir bajando la espumita. Ha ido bajando. Dígame que sí, por favor, yo no quiero dar cifras aquí para que me calmen los nervios. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros hacemos un estudio, Luis Eduardo, y ahora que vi una encuesta que le está poniendo a consideración de ustedes, ¿no? Están nombres de personas muy importantes que podrían ser candidatos, ¿no es cierto? Llegan a veces donde nosotros me dicen, yo tengo todo el apoyo para ser alcalde, para ser asambleísta, para ser presidente. Entonces le hacemos pues un trabajo que se llama el potencial político. Esta es una metodología totalmente nuestra, que la hacen en 75 países del mundo, porque somos parte de la Gallup International. Claro. Y ellos han adoptado nuestra metodología. Le preguntan, ¿lo conoce al señor o a la señora? Si es que lo conocen, muy bien. ¿A usted le agrada esta persona? Si lo conoce, entonces dice, bueno, no todos los conocidos caen bien. Claro. Porque algunos los conocen, más del 90%. Pero cuando dice, ¿a usted le agrada? ¿Qué me va a agradar? Lo conozco y por eso es que no me agrada. Claro.
Pero entonces después viene la tercera pregunta clave que le dice, si lo conoce, le agrada, si estuviese de candidato para alcalde, ¿usted votaría por él? Entonces, estas tres respuestas nos dan como resultado un indicador, el potencial político para ser alcalde. ¿Y votaría por usted para ser asambleísta? También, entonces se expresa a ver si votaría. ¿Y votaría para presidente de la República? Entonces ahí viene el potencial político. ¿Y a quién le ha hecho el potencial últimamente? ¿A cuántos no habremos hecho? Yeah. Y eso, como digo, para alcaldes, para concejales, para asambleístas, para candidatos a presidentes. Algunos dicen, mire, yo sí tengo partido. Yo tengo seguridad de que yo voy a ganar las próximas elecciones, 30%, 40%. Después, bueno, hagamos un potencial político, el cálculo. ¿Y les pincha el globo usted? Ya, no tienen ni 1%. Cuando tiene un potencial político que más o menos tiene, o por lo menos tiene 10%, de que lo conoce, que agrada y va a votar por él, entonces hay madera. Vamos a decir casos de políticos conocidos. Recuerdo que el señor Correa, por ejemplo, tenía un índice de potencial político 2%. ¿Cuándo? Eso era en el año 2003, 2004. 2003, 2004. Todavía no era ni ministro. Él fue ministro en el año 2005. Claro. Entonces, ¿él vino a pedir que le hagan el potencial político? ¿Usted dijo ese muchachito que anda por ahí? Porque no lo conocía. Yo necesariamente no hago el estudio, no lo hacemos nosotros. Hacemos un estudio mensual. Este estudio mensual se llama un estudio de información de cómo está el país. Hacemos una medición de los problemas nacionales, de las principales preocupaciones de la población, de qué es sobre los líderes, cómo está el gobierno, qué nivel de aceptación tiene el presidente, el vicepresidente, si quiere podemos dar estos datos luego, los asambleístas, los alcaldes, y ese es un estudio que lo distribuimos a suscriptores. El suscriptor no tiene que pagar $50,000 para hacer un estudio. Tiene que pagar $1,000, $2,000, y con eso tiene la información total. Entonces, $1,000 vale la suscripción. $1,000, la suscripción al año puede variar de 5, 10, 8, 10, 12 $1,000 según porque cada suscriptor también tiene el chance de hacer sus propias preguntas. Por ejemplo, si Luis Eduardo está, pues ahí le dice, puede ser buen alcalde. Entonces, si es suscriptor nuestro, tiene derecho a hacer 4, 5, 6, 8 preguntas propias, que es así, le llega solamente al suscriptor y no las conoce nadie más. Pero usted dice que le hizo un potencial político a Correa en el 2004 y tenía 2 puntos. Comenzó con 2 puntos, 6 puntos, 8 puntos, 10 puntos. Después ya tenía más de 20, pues, ¿no? Pero lo mismo ha pasado con otros candidatos. Vamos a decir Jaime Nebot. También un potencial político altísimo, lo que se refiere a la alcaldía de Guayaquil, más del 50%. ¿Y para presidente cuánto tiene? Para la presidencia hay una gran diferencia. ¿Pero cuánto tiene de potencial político? Pues está un potencial político entre 25, 30, 35%. ¿No? No está mal. Que también es bueno. Lo mismo tienen otros candidatos. ¿Cuál? Otros precandidatos, por ejemplo, vamos a decir... Vivanco tiene 89% de esa marca. Yo se aseguro que si aquí hacemos el potencial político en base a la encuesta que estaba circulando, sale un potencial político, Luis Eduardo Vivanco, 90%. Vamos a ver. pero tú le crees a esa encuesta, Lucho. No, pues es aquí entre panas nomás, pues, claro, pues. Pero en cambio sí dan orientaciones. Porque estas reuniones... Iba a dar los datos de otro político de potencial político. Guillermo Lasso. ¿Cómo tiene? Él también, vamos a decir, en el año 1900... ¿Quién lo tiene más grande al potencial político? En el año 2013, el potencial político estaba en 3, 4%.
y ya quedó en segundo lugar después de Correa, pues. En el mes de noviembre, previo a las elecciones del año 2013, o sea, en el año noviembre del año 2012, ya tenía 20 puntos de intención de voto. ¿Y hoy? Me parece que no tengo el dato como para darle. Yo no quisiera dar datos este rato porque eso se va a difundir y dice, pero esto estaba diciendo tal fecha. No. Tiene un potencial político superior. Todos estos políticos tienen un potencial político superior a 20, 25, 30%. Lazo tiene más del 20%. De potencial político, claro. ¿Y de aceptación? Claro, de aceptación también la tiene. Pues. Pero si, por ejemplo, si hace Nebot su nivel de aceptación en Guayaquil, tiene más de 60%. Pues. Claro. Entonces, pero depende... Pero le jodió a él lo del páramo, lo de que se quede en el páramo. Sí. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Son cosas, mira, son tremendos detalles, pero que son sumamente importantes. Ahora, nosotros le preguntamos a la población, ¿y a quién prefiere usted? Como asambleísta, como presidente, hombre o mujer. Hace 30 años, hace 35 años, cuando le preguntamos si prefiere hombre o mujer, decían hombres, 65%. Mujeres, 15%. Lo demás, si hombre o mujer. Ahora, las cosas cambian. Porque dice, bueno, hombre o mujer. La mujer ya tiene 38% que dice, prefiero a la mujer. Hombres, yo también digo lo mismo. Y decimos, ¿y por qué prefiere a las mujeres? ¿Por qué dirías tú que prefieren a las mujeres? Yo prefiero a las mujeres porque los hombres la vamos cagando ya 200 años en este país. Y eso es lo que gobierna una mujer, pues si nosotros le hemos regado a nosotros. Le hemos jodido 200 años. Pero fíjate que es lo que dice la gente. Prefiero a la mujer. Porque las mujeres se han dedicado más a prepararse que a los hombres. Son menos corruptibles. Espérate, ya voy a ir diciendo. Y resulta que en los colegios de profesionales, por ejemplo, yo fui presidente del Colegio de Economistas de algún tiempo, y premiábamos a los mejores egresados de economía. Y los mejores egresados siempre eran las mujeres. Ahora dicen, me gustaría mucho una mujer porque es más responsable para dirigir una institución y por qué no para dirigir un país y dirigir una asamblea. Son menos corruptas o menos propensas a la corrupción. Claro, pero siempre hay una María Alejandra Vicuña que la caga. Ahora siempre hay quien les haga quedar mal, pero fíjate. Claro. Y ahora por eso es que la situación del país, sobre todo la situación del país actual, y eso está en el libro, tú podrás ver, porque esos 2 capítulos finales fueron los que le dediqué más tiempo, hice seminarios, congresos, coloquios, ¿no? Para que me ayuden a poder redactar estos dos últimos capítulos. Decíamos, pero ¿a quién creen ustedes que se debe nombrar presidente? Bueno, fuera de que sea hombre o mujer. Sí, una persona honrada. Primera cualidad. Honrados. Honrada, porque eso es lo que busca. Ahora, pero eso es medio bla bla, porque y ahora, ¿cómo sabemos si es cierto que son honrados o no son honrados? Pero entonces viene otra cosa. Dice, también nosotros queremos que sea presidente o presidenta un verdadero estadista. Eso se llega a la conclusión de esto. Pero ¿qué es estadista? El estadista o la estadista es una persona que conoce cómo funciona el Estado, las diferentes áreas, cuáles son los problemas nacionales, cómo encontrar una solución a cada uno de los problemas. Pero el estadista es aquel que si va, por ejemplo, a Loja, sabe los problemas de Loja, todo lo que sucede en esa área. Si va a Esmeraldas, sabe qué es lo que sucede en Esmeraldas. Y ahí es el problema de que hay algunos líderes que solamente saben lo que sucede en su grupo. Los indígenas, por ejemplo, saben lo que sucede en el indigenado, pero tiene que ser el candidato para presidente una persona que donde vaya tiene que saber la historia, cómo es lo que se dio, la situación que tiene actualmente esos lugares y los datos. Pero doctor, ¿cómo le entendemos a la gente? Se dice, el que tiene que ser presidente tiene que ser honrado, pero cogen y dicen, más vale que robe, pero que haga obra. Vuelve, Correa, vuelve. Entonces no entiendo. Ay, si me deja a mí como por un momento para tomarme un bocado de agua. Porque la gente yo la veo como
permisiva con la corrupción y eso a mí me desespera. Pero es cierto, eso es verdad. Porque la población en una gran parte dice, no importa que robe cuanto haga obra. Dicen eso, no. Así no vamos a salir de su desarrollo. Eso decían. Y cada vez el ecuatoriano ha ido tomando con más seriedad el futuro del país. Hay una pregunta que nosotros siempre la hacemos. Le preguntamos, ¿usted se siente orgulloso de ser ecuatoriano? ¿Cuánto crees que dicen que sí? 80% que sí. 93% de los ecuatorianos contestan, me siento orgulloso de ser nacido y ser ecuatoriano. Y el resto no es que dice que no. Se reserva un poco. Pero ahí veremos, dice, ¿no? Pero entonces, ese ecuatoriano es aquel que no debe ser traicionado. Porque a ese ecuatoriano que se siente orgulloso de su país, no se lo debe traicionar, no se le debe mentir, no se le debe robar. Oiga, Doc, pero el que sí está hecho polvo es don Lenín Moreno. El señor, según esto, lo quiere, lo aprueba el 19%. No lo pueden ver ni en pintura el 76%. No sabe, no contesta el 5%. Se mantiene más o menos esos porcentajes hasta el día de hoy. Ahora, es que Luis Eduardo pregunta cosas interesantes. Los presidentes, los alcaldes, no tienen solamente que ver lo que se llama la carrera de caballos, ¿no? ¿Quién está primero, quién está segundo? ¿Está la gente de acuerdo conmigo o no está de acuerdo? No, tiene que analizar lo que piensa la población sobre la obra, sobre la gestión, hasta qué punto ha hecho o no ha hecho lo que ofreció. Ahí hay unos capítulos, Lucho, que digo, el análisis del gobierno de Moreno, las ofertas frente a las realizaciones. Está jodido. Comenzó el gobierno y hay incluso un cuadro que dice cómo comenzaron los presidentes, cómo terminaron, por ahí está un cuadro. Acá lo tengo, sí, y ese también vamos a hablar, porque ese es interesante. Entonces, empezó con el 68% de Lenín Moreno, y luego subió al 70 y pico. Incluso llegó al 77%. Eso no se había visto nunca. En el mes de agosto del año 2017, que nunca se había visto. Ni Correa llegó a tener una aprobación de esa magnitud. Puta, pero luego en picada. Pero viene así y ha sido una caída de tal manera que en octubre, más bien, septiembre del año 2019, en septiembre tenía más o menos entre 19 y 20%. Pero ya no tenía el 70 y tanto, tenía el 19. Y el 4 de octubre bajó a 8. 8%. Y hay Rocío de Moreno nomás, ahí está. La única que decía que aceptaba. Si nos acordamos, y también lo menciono en el libro, que el libro es una historia de todo lo que ha pasado. El segundo que sale después de 3 meses también es una historia desde el año 1830 hasta esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Si hacemos un recorrido de los últimos 40 años de la democracia, hubieron 2 presidentes que tuvieron menos de 10% de aprobación. Bucaram inició con 68%. 67. 67 y tantos, 68%. Y en febrero tuvo 6%. Y de ahí Maguad. Y Maguad, que también comenzó con 68, terminó con 7. Pero aquí hay una cosa que es, y luego vamos a hablar de cada uno de estos casos, doctor. Pero Moreno tiene el 19, y yo creo que a veces es menos ya para hoy, pero es el más bajo de todos los que han logrado terminar el gobierno. Así es. Incluso Lucio. 30 y tanto. 32% cuando se cayó Lucio. Así es. Lucio estaba de puta madre, ¿por qué lo votamos? El doble que Moreno ahora, y de gana lo votamos. Ahí se fue todo el carajo, ¿no? Pero mira que 32% Lucio. Como le digo y como dice bien el ciudadano, en octubre, 4 de octubre,
Yo tengo una persona que me ayuda muchísimo. Ya lleva, creo que, unos 25 y más años me ayuda, ¿no? Primero, pues, nació en Ann Arbor, Michigan, donde yo me hice de esta carrera, ¿no? Me estoy refiriendo a mi hija, que también se llama Nancy. Uh-huh. Y ella, pues, ha hecho su carrera, también estudió en Michigan, ¿no? Y ha hecho su carrera, pues, desde haciendo las entrevistas, ¿no? Donde tenga que ir. Ahora te toca ir a dice cuánto, no hay más. Ahora tienes que poner un montón. Entonces, el 3 de octubre, 4 de octubre, me llama Nancy porque ella ve todas las bases de datos, cómo entran. Oye, papi, dice, ya está en 8. 8%. Ya está en 8% Moreno. No, acuérdate que Maguad se cayó con 7. Y ahora, digo, nosotros vamos a contribuir con el país de una manera. Esa cifra la vamos a entregar solamente a suscriptores, porque donde se haga esto... ¿Y pues, cómo saben que esos suscriptores no van a sapear? Bueno, eso sí también nadie los controla, pero fue de tal manera cómo se movieron las cosas, y también hay una promoción, una difusión que hicimos de resultados, no sé si lo logras ver por ahí, Luis, está en la página 396. Dice, población exige pronta solución a la crisis que vive el país. Y esto ya era el 11 de octubre, ¿no? Sí. En donde dice, 76% de la población consultada pide que urgentemente se tomen decisiones respecto del decreto 883. Porque las cosas... 8% esta era nuestra contribución. Con 8% ya debe haber estado con una llanta en el avión, pues, pero el señor entonces vino lo que vino y dejó insubsistente pues ese decreto, ¿no? Bueno, claro. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué está tan mal Moreno? Porque también hacen focus group, también tienen lectura cualitativa del asunto. ¿Qué hace tanto mal el hombre? Aparte de hablar cada que puede cualquier cosa, ¿no? Lo que yo no puedo decir, dice Luis. Yo le doy diciendo. Mira, lo que no puede hacer alguien es no cumplir con lo que ofrece. El Lazo decía 1 millón de empleos, ¿no? Entonces él dijo, no, yo no 1 millón. Solo 250 cada año. Ahora es menos 250 cada año. Ahora, ¿verdad? vamos a hacer esto toda una vida. Pero ¿dónde está? ¿Dónde se traduce la obra? ¿Dónde se traduce la oferta? Y bueno, y después de semejante espectáculo gravísimo, el de la corrupción, que se tradujo pues en tantos y tantos proyectos, programas, robos y latrocinios, entonces la población reaccionó de tal manera que solamente ubicó a aquellos que podían seguir confiando. Y sabía que incluso dentro del gobierno seguían los mismos que robaron. Pues. Hasta ahora tienen esa sensación. Entonces todavía tiene esa sensación. Y entonces, el que no cumple, si llega a cualquier posición, alcalde, no cumple, ahí le va mal. Si cumple de alguna manera, inmediatamente tiene buenos resultados. Oiga, y Otto también está jodido por eso. A él también chupa por eso. Porque aquí dice, desaprueba Otto, que es el candidato a la presidencia del gobierno, aprobado y sacramentado ya. 56% de gente no le quiere ver al Otto. Y solo el 20%, un punto más que Moreno nada más. O sea, están igual de jodidos. No, tiene un poquito más, tiene unos 3, 4 puntos más. Ahora debe ser, porque esto está aquí 27, hay un cuadro 90. Interesante, no sé si no quiero sacar muchas cosas, de los vicepresidentes. Es que ese es otro problema. Si se supone de que el presidente llegó con un vicepresidente o con una vicepresidenta... Es que llegó con otro y luego tuvo a otra y ahora es el tercero. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces cuando llega el vicepresidente de la República y a los pocos días ya comienzan a encontrar de que tiene
cuestiones de que a la población le disgusta y que tiene que cambiar un presidente, viene otra persona y a los pocos meses también eso. Entonces, los vicepresidentes de la República, en el caso de Moreno, han llegado como golpeados. Entonces, Otto le afecta su pasado de los colegas que tuvo antes. Pero creo que a Otto le ha ido mejor. Porque, bueno, aquí la gestión de los presidentes, de los vicepresidentes. Glass comenzó con 33 y terminó con 13. María Alejandra Vicuña comenzó con 33, terminó con 11. Otto comenzó con 26 y hasta septiembre estaba con 27, y luego, después de los problemas de octubre, también bajó, pero ahora está a enero. Esta es una encuesta recientita, del 30 de enero, está con 25 puntos. 25. ¿Y eso es bueno o malo, doctor? Pues yo diría que... Porque ahí también dice que está con 57 en contra. 57% que desaprueba. Duro está. Entonces, se ha mantenido... Usted le ve desde el lado positivo, yo le veo desde que está jodido, pobrecito. Yo le veo desde el lado preocupante, porque a la población le interesa que sus líderes tengan más de 30, 40, 50. Nunca la gente se opone a votar por aquel o a decir que le agrada a aquel que cumple. Pero si no cumple, ahí le cae. ¿Pero usted cree que Otto tiene futuro político? Yo creo que tiene futuro político, pero tal vez puede tener futuro político para una alcaldía, puede ser para la asamblea, puede ser también para la vicepresidencia. Otto, que de ley estás viendo. Pero también puede tener desde luego futuro para presidente. Ahora hay que medirle. ¿Cómo se llama lo que nosotros utilizamos para medir? A ver, si le quedó la lección. ¿Ah? La cinta métrica, no sé. El potencial. El potencial político. El potencial político. Y eso tiene que hacerlo todos los líderes, los que quieran llegar. ¿Y cómo está el potencial político de Otto? Me parece que está alrededor también del 20%. Pero bueno, este año, y lo que nos dijeron a nosotros los líderes, ahí están las fotografías, reuní como a 25 líderes del país en Quito y en Guayaquil, y sacamos una serie de recomendaciones de las que se debería seguir para este año. Que este año sea un año de transición. Que este año sea un año que se prepare al Ecuador para el futuro. En nuestros informes ponemos todos los datos, no solamente de encuestas, sino los datos oficiales. Cuando se ve el crecimiento del país, llegó incluso en el año 2004 con ¿cómo se llama? El coronel Lucio Gutiérrez, llegó a tener el 8.3% de crecimiento del PIB, que es el índice más alto. Correa nunca llegó a esa cifra. No, y con el petróleo así. Y con el petróleo tan alto, y ahora tenemos el menos 0.07%. Doctor, una pregunta. Se dice mucho de que Nebot y Lasso se canibalizan electoralmente, ¿es verdad? Bueno, eso es lo que dan a entender y a observar, y lo que se traduce. A la gente se le dice: ¿usted cree que Lasso y Nebot van a formar un equipo? La gente no cree. Cada cual tiene sus... ¿Pero la gente quiere eso o no quiere? Bueno, a la gente le gustaría que sea un equipo que vaya a resolver los grandes problemas que tiene el país. La gente quiere reconciliación. Es mejor que en el Ecuador se vean las cosas no desde el punto de vista personal. ¿Y cómo hacemos para que se den una muchita ese país, Dios mío? Bestia. Qué bronca, carajo, se dedicaron. Ahora, pero ¿cómo le parece que Luis Eduardo me diga cómo hacemos para que se den una muchita? Y si ya estoy fregado, pues yo. Una muchita de amistad, doctor, no se ponga así. ¿Cuál es el principal problema del país en este momento? El empleo. ¿Cómo le parece? El empleo es de tal naturaleza que hay 5 millones, no los 100,000 dicen 5 millones, 100,000, son mucho más. Porque si nos ponemos a pensar, dicen que la tasa de desempleo
está en el 4.9%, y que pues han perdido el empleo 120,000 personas, que la población económicamente activa no ha crecido, que solamente está con menos del 1% de crecimiento. ¿Y los migrantes? Sí, son 300, 400,000 migrantes que también están buscando trabajo. Entonces, el problema, por eso la población dice, principal problema económico, el problema de la inseguridad, el problema de la delincuencia, el problema de la corrupción. Ya no es el Ecuador. La corrupción sigue importante. Pero lógico, estos, los que acabo de mencionar, suman casi el 90% de todos los problemas del país. Entonces, pero es que, doctor, somos un pasillo deprimente nosotros como país. ¿Usted cree que el país va por buen camino? Por mal camino el 84% este octubre. ¿Cómo le parece? 84% cree que estamos mal. ¿A futuro usted cree que vamos a estar mejor o peor? El 53% peor, carajo. Seguirá igual, el 23% peor. La situación económica va por buen camino. 88% dice que vamos como la carpeta, mi doc. ¿Y eso? El ánimo de la gente está por los suelos. Cuando se le dice a la persona, nosotros entrevistamos nunca menos de 2,000 personas en una encuesta, y en un mes entrevistamos alrededor de 10,000 personas. Hemos conversado, Luis, directamente haciendo encuestas y consultas a más de 4 millones de personas. En toda la carrera. Desde el año 45, desde el año 74 hasta esta fecha. Cuando se le pregunta, se le dice a la población, en una sola palabra, dígame cómo se siente. ¿Qué contesta? Pesimista, frustrado, molesto, indiferente. ¿Cuánto suma? Casi el 80%. Ese es el ecuatoriano que no merece que tenga una proyección como la que se está diciendo ahora. Y sin embargo, ese ecuatoriano se siente orgulloso de su país. Oiga, doc, ¿y por qué Correa sigue siendo rockstar? O sea, ya preso el Glass, Tucta Odebrecht, el caso Sobornos, Capaya, y la gente, Rafico. Voy a darle varias razones. Los gobiernos, antes del año 2007, cuando se ve cuánto gastaron en publicidad política, nunca superaron los $2 millones. ¿Cuánto gastó? Y está también en el libro. Sí. ¿Cuánto gastó Correa en los 10 años de presidente para la campaña publicitaria que hacía todos los sábados? Más de casi 500 cadenas, digamos, sabatinas. Gastó $1,500 millones. Así cualquiera, dice usted. Pues claro, con semejante campaña, no solamente mensual, anual, diaria, con todo lo que puso en ejecución, ¿cómo no va a convencer a la población? Y por eso es que el promedio de aprobación de él fue superior al 50%. Es el presidente que a su retiro tiene mayor aprobación en todo el regreso a la democracia. Así es. Se retira el hombre con 46%, seguido, no porque se haya retirado, sino porque lo encontró la muerte, por Jaime Roldós, con 44%. Es el de mejor popularidad a la salida. Pero si es que hoy fuera candidato, aparte de lo de sobornos y toda la vaina y el juicio, pasa segunda vuelta el hombre, ¿no? Tal como están las cosas ahora, como digo, faltan 1 año, 20 días y 20 más días para las elecciones. No hay candidatos, no hay movimientos, no se ha organizado de tal manera, y todavía no me he preguntado qué tal del Consejo Nacional Electoral, ya le voy a decir. Sí. Entonces, el partido Alianza País. Pero pasa segunda vuelta. ¿Perdón? Pasa segunda vuelta, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Ahí está. El movimiento. ¿Qué tal sacando con cuchara? No, voy a dar datos, dice, ya le saqué. Segunda vuelta de Correa. Ya le saqué que otro está en la lona. Y que ahí están más de 20. Pero lo que pasa es esto.
nosotros no damos información para que se difunda por los medios y todo lo demás. Aquí no nos ve nadie. Porque dicen, si dijo Sedatus, así ha de ser. No, nos falsifican. Claro, no tienen idea cómo se hacen las cosas. Y entonces nosotros tenemos que cuidarnos y hablar solamente lo que sí podemos difundir. Así mismo es. Cuando, en este momento, cuando se le pregunta a la población, resulta que el partido que ha hecho raíces en el Ecuador, pero que se han ido secando, pero tremendamente, es Alianza País. Alianza País, en el año 2007-2008, tenía 55% de aprobación, Luis Eduardo. Ahora fíjese cuánto está en el libro, ahí dice. Aquí dice, yo le digo, Alianza País. No está aquí Alianza País, está Compromiso Social. No, en serio, aquí no estaba. PSC, creo, Fuerza... Ahí sí está, perdón. Alianza País está con el 3.5%, señorita Elizabeth Cabezas. ¿Cómo va a ser esto? Un gusto tenerle aquí a Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea Nacional, que también tiene un potencial político interesante, ¿no? Pero de 55... 3.5%. 35, solo que hay una coma en la mitad. Entonces, el partido político que más agrado tiene no llega a 11 puntos. Es el Partido Social Cristiano con 10.7%. ¿Cuál sigue, Luis? Creo con 7, no. Fuerza Compromiso Social con 8.4. Ahí tiene. Fuerza Compromiso Social que ahora lo está respaldando a Correa. Hay que ver cómo se va a dar este año, porque el tercero está, creo. ¿Cómo se va a dar este año? Con 7.6. De ahí a todos valen. Pachacuti 2.9, Madera de Guerrero que 2.2 que se tiene que asumir al Partido Social Cristiano. Entonces en realidad el Partido Social Cristiano son como 12%. ¿Dónde estás, Lucio? Sociedad Patriótica. Se lanza menos de uno. Se lanza candidato para colmo con el 0.5%. Entonces, le da los 0.01%. Pero hay una cosa que esto que está leyendo Luis Eduardo tiene una historia, porque se lo da desde el año 2007 en adelante. O sea, no hay mes, no hay año que nosotros dejemos de consultar esto. Claro. Por eso es que una investigación, un estudio, no tiene que ser hecho el rato menos pensado. He oído de repente que llaman, hice una encuesta de 50,000 llamadas telefónicas. ¿Y dónde? ¿Cómo las hizo? ¿Cuándo? ¿Con quién? No, así no se hacen las cosas. Aquí está el CNE. El CNE tiene una confianza de la gente del 17.8%. Le voy a dar las últimas cifras del CNE, porque a mí no sé si es que me hayan dado aquí. Pero realmente la confianza institucional es importante. Nosotros le preguntamos, ¿usted confía? ¿Cuál cree, Luis Eduardo, que es la institución de mayor confianza en el país? La familia. Ah, porque ya vio. Claro. 97% confía en su familia. Aquí, en los únicos que yo creo y a los únicos que los defiendo es a mi familia. Las Fuerzas Armadas como también. Como los ñaños Alvarado que matan el uno por el otro. Pero familia que roba unidas. Pero también hay lunares, ¿no? Hay lunares, ¿no es cierto? No. Pero una cosa que también vale la pena que destaquemos. La juventud está también en tercer lugar, poniendo en cuenta como institución. La juventud. La gente cree que los jóvenes... Los jóvenes son, pero no es palabra por decir, es el futuro. Porque los jóvenes se forman, están al día. El analfabetismo electrónico es increíble. Esos datos también que los tengo ahí. El analfabetismo electrónico en el Ecuador es uno de los más bajos. ¿Por qué? Porque se forman de acuerdo a la técnica y de acuerdo a los recursos que les pueden enseñar. Usan el teléfono para escuchar tusa, doctor, en realidad. Escuchar reggaetón.
Tú haces una canción de reggaetón que está muy famosa. No es Alguna cosa vez, literal. vea Luis Eduardo, le ofrezco algo, ¿no? Desde luego aquí no nos oye nadie, ¿verdad? No, no se preocupe. Le voy a hacer llegar un CD que lo grabé hace 20 años. ¿Usted también canta? Pero, ¿qué más puedo hacer, pues? Claro. Usted no cantará cuando está manejando. No, yo canto horrible, mi edad. Otra organización también de alta confianza son las universidades. Mire, familia, juventud, universidades. ¿La universidad está tercera? No, las universidades están después de las Fuerzas Armadas, después de la iglesia, después de la policía. Pero no, las universidades están 1, 2, 3, 4, quinto lugar. ¿Y los medios de comunicación, doctor? Bueno, no están como médicos, ¿no? ¿Como medios? Los medios, claro. Los medios tienen una muy buena calificación. Los medios tienen una calificación superior al 50%, 55%. Vea eso, ¿y por qué quieren que Y ahí más... también está una foto cuando Correa rompió su periódico, ¿no? Claro, el periódico de mi tío, que no es lo mismo, doctor. Yo no podía verle en ese entierro. Pero cuando llega al CNE, ¿qué le parece que el CNE, que es una organización, este es el orgullo de ser ecuatoriano, ve aquí está, 93%. Pues debe ser una organización que se gane. La selección, Julio Jaramillo, eso es lo que... Pero por los políticos la población espera y tiene mucha confianza en las próximas elecciones, pero para que sean elecciones que sean honestas, que no hayan los apagones del sistema, ¿no? Y que no se repitan, pues, de ninguna manera los allanamientos a una organización como la nuestra, ¿no? Porque sí, lo que nosotros sufrimos no es cosa seria, eso sí es cosa seria, ¿no? A los 5 días, a los 6 días de las elecciones, entregamos nosotros el mismo día de las elecciones. A las 4:30 de la tarde estuvo el secretario general del Consejo Nacional Electoral para ver cuál era el resultado del exit poll. Le entregamos a él. Pero usted la cifra del CNE, para que no quede eso flotando. Sí, la cifra del CNE es de que tiene 18% de confianza. ¿Cómo puede esperarse de que un centro, digamos una organización, que es la garantía de la voluntad popular? Pero nunca se le ha creído, no es de que ha venido que ha bajado. No, pero tenía... Porque no es que bruto Domingo Paredes, ¿cómo te creo? Ni Juan Pablo Pozos, pero ni no tenía... Simo. Bueno, no, tampoco, yo no estoy diciendo que han sido de altísima confianza, pero hablemos del futuro, hablemos de lo que nosotros esperamos y de lo que la población espera para el mes de febrero del próximo año, de que tenga una organización electoral por lo menos con un 30-40% de confianza, pues, ¿no es cierto? Jodido le veo, Doc. O sea, que la señora Tamaín logre esa remontada. Y eso es lo que nosotros y toda la gente espera, de que, como le dije hace un momento, no estemos, pues, que a la hora de los resultados se cambien los datos. Usted se ratifica en sus datos, lo escuchaba el otro día, del exit poll del 2017. ¿De cuáles? Del exit poll del 2017. Usted se ratifica de que sus datos eran sólidos, los que daban por ganador a Guillermo Lasso. Yo le voy a decir lo que está escrito también ahí. Pedimos nosotros a la Fiscalía de que nos hagan una auditoría total, de que se nombren los peritos más confiables para que haga un análisis paso a paso de todo lo que se trabajó, de los resultados y de qué decían los peritos, los expertos. La Asociación Mundial de Organizaciones de Investigación, que también estaba haciendo un seguimiento de lo que pasaba, sugirió que sea la Academia de Ciencias Estadísticas y Matemáticas de México, a través de una empresa asociada, la que haga el peritaje. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos?
Los lugares donde cayó nuestra exit poll, donde hicimos nosotros 36.632 entrevistas a ciudadanos, hicieron no con los resultados de la encuesta, del exit poll, sino con la votación efectiva, que sumaba 7 millones de votantes. ¿Y cómo le parece que los resultados de ese peritazgo, de esa pericia, daban los resultados iguales a los nuestros? Usted se ratifica. Yo me ratifico en mi trabajo. Yo no quiero que sea un motivo de que haya aquí movimientos o que se vayan en contra del presidente. No. Pero entonces es un presidente ilegítimo. Mire, el presidente fue posesionado de acuerdo a las cifras del CNE, posesionado legítimamente ante el Congreso Nacional, ante la Asamblea. No, pero bueno, yo lo que defiendo, se perdió ya. Lo que yo defiendo es mi trabajo. Y defiendo la verticalidad y la honestidad con la que nosotros hemos trabajado a lo largo de 45 años. Pero también lo que... El presidente fue posesionado, todo bien, ya está ahí, nadie quiere que se vaya, quedará este nomás ahí, ñañito. Pero esperemos de que no se repita más ni aquí. Pero nos robaron el partido, pues, entonces. Bueno, le digo lo que nosotros fuimos objeto de ojalá no le pase a nadie nada. Se llevaron todo nuestro sistema, no los computadores, los documentos. Y hasta ahora no devuelven, ¿no? Hasta este rato no nos devuelven absolutamente nada. ¿Qué choros estos? ¿De dónde están? Estarán en algún depósito de objetos inservibles, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros esperamos de que no se dé. Y para ello la garantía tiene que ser un Consejo Nacional Electoral que no se deba a ningún partido político, ni a ningún candidato, ni a nadie, que se deba a ese ecuatoriano orgulloso de su país. Perdóneme que le diga eso. Yo tengo también, le digo, perdóneme que voy a hacer una mención a una institución a la cual yo me debo desde hace 38 años. Mi padre fue mi maestro, también yo me llamo Ángel Polibio por él. Él, siendo joven, ya fue miembro de una asociación que se llama el Club de Leones. No. Y esa asociación cumple con un papel increíble. Yo me pertenezco al Club de Leones Quito Luz de América. Tenemos un hospital, tenemos una clínica. Estaba botada, abandonada. Mi señora fue porque queríamos hacer un dispensario en un lote que nos dio el municipio y dice, oye, este doctor del Ministerio de Salud dice que hay un hospital botado y que nosotros nos podemos hacer cargo. Y digo, ¿y ahora de dónde tenemos plata para esto? Tenemos que conseguir, porque todo es autogestionario, de autogestión. Estaba de presidente Fabián Alarcón y el ministro era Asdrúbal de la Torre. Le digo, si ustedes nos ayudan, vamos adelante. Ahora es nada menos que el hospital del Club de Leones en Carcelén. Damos asistencia a 400 personas al día. 15-20% sin costo. El valor de la consulta, $7. Yo iba a arreglarme la trompa cuando era guapa. Perdóname, Luis Eduardo. Y ahora estos amigos me dan la gran satisfacción de que han venido a estar en este castigo divino. Saludos para el Club de Leones. Un aplauso para mi Club de Leones. A ver, van a empezar a recoger tanto la encuesta altamente confiable Gallup Approve, como las preguntas. Así que si me ayudan recogiendo, amigo mío, alguien, por favor. ¿Qué no me ha preguntado Luis Eduardo? ¿Qué tiene por ahí que no quiere decir? No, yo no tengo nada de oculto. La simulación de papeleta es la que me tiene que dar y no me da. Para terminar, el tema de aquel día del 2017, ¿usted dónde estaba ese día? Esa noche. En la noche. En las elecciones de segunda vuelta. Del 2 de abril. Sí. Yo estuve esa noche, en la oficina, en la empresa, después fui a mi casa.
¿Y cómo vivió ese momento en el que se publican sus resultados en Teleamazonas y al poco sale CNE a decir que era absolutamente distinto? Bueno, le voy a conversar. 5 de la tarde entregamos la información al Consejo Nacional Electoral. El secretario se fue llevando nuestros resultados, CDs y todo, una cantidad de documentos. Nancy se fue a Teleamazonas, yo me fui a Ecuavisa. Dimos los resultados extraoficiales de que el ganador era el señor Lazo. Una hora más, el sistema que se difundía era similar al nuestro. Llegué a mi oficina, estaba mi hijo Diego, que también está aquí. Él maneja toda la cuestión de sistemas. Y dice, se fue el sistema, no hay nada. Pero más o menos estábamos nosotros en la misma línea. Regresa el sistema y estaba dado la vuelta. Ahí fue que nos jugaron Barcelona. Entonces, al día siguiente estuve en Ecuavisa, dije lo que pasaba. Comenzaron... ¿Y usted pudo dormir esa noche? Pues te digo, preocupado, ¿no? Con un tardón de esos hay que pegarse ese rato. El hackeo fue horroroso. Nos hackearon los sistemas, nos hackearon los correos, se llevaron miles de documentos. Nunca pudieron comprobar absolutamente nada. Cuando dijeron de que los cheques y ni sé cuánto, publicaron los cheques, pero de un cliente. No publicaron de todos los tantos y tantos cientos de suscriptores. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, bueno, pongamos nuestras cuentas a disposición de la Fiscalía. Entregamos todo lo que se refiere a cuentas bancarias y todo lo demás. Mi esposa se puso mal. Tuve que llevarla yo a Estados Unidos haciendo uso de un seguro médico que lo tenemos desde hace muchos años. Y estando allá, en el mes de mayo, dijeron que me van también a mí a vincular, ya no como sedatos, sino como persona natural. Como representante y como presidente de la empresa no tiene ningún problema, pero como persona natural sí lo vamos a vincular. Yo estaba en Orlando con mi hija, María Belén, que ella es doctora médica, y estaba escuchando en televisión el desenvolvimiento de esta reunión, ¿no? Dicen, Córdoba, vamos a dictarle medidas cautelares. Prohibido salir del país. Y yo estaba fuera del país. Así son de inteligentes. Le digo a mi esposa, y ahora tienes que someterte a un tratamiento médico, pero ella dice, no. Lo que tú decías, nos regresamos. Nos regresamos. Regresamos a los 3 días estábamos acá. La señorita de los pasaportes, cuando yo le doy mi pasaporte, me dice, pero si usted no puede salir del país, ¿cómo se le ocurre entrar al país? Digo, muy bien, vengo justamente. ¿Y sabes quién nos tomó la foto que está aquí en el libro? Sí, la que hice en el aeropuerto. En el aeropuerto nos tomó una foto Javier Vallejo Rivas, del Paul Rivas. Del comercio. Quien hacía las entrevistas era Javier, ¿cómo se llama? Los tres periodistas del comercio que después de varios meses fueron asesinados en la frontera Ecuador-Colombia. Le mandan estos datos de ayuda a memoria. Y entonces me presenté aquí. Al día siguiente estaba entrando a la fiscalía y así lo hice durante 17. ¿Pero no tuvo miedo? Es normal tener miedo, Doc. No, a mí no me pueden asustar con eso, ¿sabe? No menos de 50 llamadas telefónicas. Somos de tiro certero. Te tengo en la mira. Tiro certero. Tiro certero. Estoy en la mira de mi arma. Tienes que declararte que te equivocaste. De otra manera, ahí va el tiro. Yo decía, cobarde. Yo no me vendo ni me rindo. Y eso está escrito aquí en el libro. No me vendo ni me rindo. Y todos los mensajes que me llegaban a mí para que me declare culpable, nunca les dimos paso. Arrecho, ¿no? Pero creo que la conclusión histórica ha sido favorable. Creo que la gente, o sea, usted está en el sitio que le corresponde, los otros están
escondidos en el ático, ¿no? Le digo, mis queridos Luis Eduardo, yo tengo el gusto también de incluir en mi libro cómo fueron perseguidos los medios de comunicación. Y ahí está una foto donde Correa en una de sus sabatinas hace pedazos al diario La Hora. Ahí está. Fue. El diario La Hora, que en ese entonces lo dirigía Luis Eduardo. Entonces, ante eso la población, no, esas cosas no se olvida a la población. ¿Cómo va a ser un mandatario que diga, yo soy jefe de Estado del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y no, pues nosotros queremos un presidente que respete, sobre todo que respete al país y que trabaje por el país. No son mis palabras, son las palabras de la población con la cual nosotros conversamos todos los días. Dice, ¿usted cree que las elecciones van a ser confiables? Esto sacado del dato que me acaba de mandar Nancy. 58% dice que no van a ser confiables. Solo el 26% dice que sí van a ser confiables las elecciones de febrero del próximo año. ¿Cómo califica la gestión de Diana Artamain? Aprueba 15%. Desaprueba el 43%. Sí, es que saben quién es, pero para empezar. Pero entonces, bueno, como digo, y pidiendo lo que dice la población. Queremos el futuro, queremos que el país tenga en el futuro todo lo que se merece. Empleo para los hijos. Mire, hay un asunto. ¿Cómo puede ser posible que los jóvenes sean los que más sufren la situación del desempleo? Y después no pueden ingresar a la universidad. No pueden encontrar un trabajo. No pueden ingresar a las universidades. Tiene que dárseles una solución. Y después también, si se considera quiénes son los que están desempleados, subempleados o mal pagados, la mayoría de todo ese grupo son las mujeres. Entonces también es algo que no debe darse en el futuro. A ver, Doc, vamos a ir a este exit poll boca de urna. Y luego vamos a las preguntas. Si me ayudas, mijita, haciéndome ahí de secretaria. Por favor, ahí. Haz las de Juan Pablo Pozo. Estas encuestas que hace aquí, desde luego, Luis Eduardo, nadie se opone a que las haga, pero las hace como una buena opción para conocer la opinión de ustedes. Valor científico. Pero eso no es una información, una encuesta que podría decirse que tiene una representatividad nacional. No, ¿qué va a ser? Y a nosotros nos toca hacerlo siempre representativo, pero sí hacemos lo que se llaman los grupos focales. Claro, pero es más cualitativo. Es cualitativo. Esto también yo lo considero que es un análisis cualitativo. Tomémoslo así y se lo hago gratis, ¿verdad? A ver. Nulo. Yo le digo los resultados sin haber visto. No, pero no me haga el spoiler. 2 nulos. A ver, nulo, muy bien. Un Nebot. Un Otto. Otro Otto. Un Lazo. Un Nebot. Puta, nadie vota por mí. Nulo. Luis Eduardo Vivanco, mi amor, gracias por este voto. Vivanco, otra vez. Nebot. Otto. Nebot. Habla en serio. Guillermo Lazo. Nebot. Nulo. Lazo. Vivanco. Lazo. Nulo. Nebot. Nulo. ¿Está siguiéndole? Nebot. Otto. Byron Avilés dice. Ese no cuenta. ¿Y Vargas? Jaime Nebot. Luis Vivanco. Guillermo Lazo. Vivanco. Nebot. Lazo. Nebot. Vivanco. Vargas.
Y este está blanco. A ver, ahí estás. ¿Qué tenemos? Nebot gana con cuánto? 13 votos Nebot. ¿Quién le sigue? Puta. No entré en la segunda vuelta. Guillermo Lazo con cuánto? 9 Guillermo Lazo. Yo 6, Yoto. Bueno, por lo menos le gané a Otto ya. Ahí está. Él con todo el aparataje del Estado y todo el asunto. Doc, las preguntas de la gente. Pero yo sí les preguntaría, estando este rato el momento en que tendrían que votar, y si fuese candidato Luis Eduardo Vivanco, ¿ustedes votarían por él? Sí, y mi pana, el que más grita, loco. Yo soy de ese extranjero, ni siquiera puedes votar, loco. Ya podrás votar. Pero no votes. Pero te digo, la persona que quiere alcanzar una posición tiene que realmente dedicarse a un trabajo que lo lleve a ese objetivo. Yo me acuerdo tantos presidentes que me ha tocado pues, colaborar en alguna manera, sobre todo en su campaña. Era el año 1991 y los candidatos que ya se vislumbraban eran Sixto Durán Ballén y Jaime Nebot, pues. Entonces ahí se formó otro partido político, ¿no? La Unión Republicana, me parece. ¿Cómo se llama? La división del Partido Social Cristiano. Sí. Y se hicieron una cantidad de trabajos. Y se llegó realmente a un punto en donde realmente los finalistas iban a ser Sixto y Nebot. Pero Nebot organizó, digamos, Sixto organizó un trabajo, porque cuando se quiere hacer algún trabajo de investigación, no solamente de investigación, sino de todo lo que es la factibilidad política, tiene que tener 4 componentes. 1, la investigación. Es como cuando va un paciente donde un médico. El médico, si no le hace exámenes, si no investiga qué es lo que pasa, simplemente lo mata. Segundo, la comunicación. Tiene la información, pero no la comunica, no ha hecho nada. De ahí que el papel de los comunicadores es clave, de los expertos en comunicación. Ahora, el otro gran pilar se llama la diagramación, la forma de presentación. Ya no pensando solamente en los medios de comunicación tradicionales, sino los medios de comunicación modernos como son todo lo que significa el Internet, las redes sociales en general, pero bien manejadas. Ese es el tercer gran pilar. Y el cuarto gran pilar es lo que se llama la estrategia. Tiene que permanentemente, se tiene que organizar, trabajar día a día, semana tras semana, para poder ver cómo es lo que la gente está reaccionando. Si hace un trabajo de esa naturaleza, debidamente planificado, debidamente organizado, cuando hay madera, desde luego, ¿no? Claro. Si hay madera de un buen candidato, de un buen posible presidente. Si no te pasa lo de Alvarín. Claro. No hay madera, no ganas. Por Entonces más pueden ser 4, 5, 6 veces candidatos, pero no. Cuando hay madera, basta con ser una vez candidato. Y triunfa, pues, ¿no? Y eso se ha dado. Ahí se llaman también, pues, los que... Pero la tercera es la vencida muchas veces, ¿no? Sí. Lo fue para Borja, lo fue para Bucaram. Bueno, Borja también hizo un buen papel, y me acuerdo. La primera exit poll que nosotros realizamos fue el 15 de enero del año 1978. El país tenía que decidir sobre una constitución, la del 45 reformada o un nuevo proyecto. Hicimos el exit poll a las 5 de la tarde, fuimos donde el presidente del Tribunal Supremo del Referéndum, Galo Plaza Lazo, y la población dijo, se va por el nuevo proyecto de constitución. Para salir de la dictadura. Sí. ¿Y quién fue el candidato? Pues claro, vino todo el proceso para regresar a la democracia. Claro. Fue largo. Bucaram no pudo ser candidato porque se elaboraron... Bucaram Assad. Assad Bucaram no pudo ser candidato porque la ley de elecciones se cambió de tal manera de que para ser candidato, para ser presidente necesitaba no solamente ser la cambiaron dirigida para que impedirle a él la candidatura. Claro, así es.
tenía que ser ecuatoriano, pero también hijo de padres ecuatorianos. Joder. Ahí lo fregaron. ¿Quién podía ser candidato? Por el CFP. Resulta que un joven que fue concejal, trabajó en el municipio, pero que tenía una muy buena formación, Jaime Roldós. Y el binomio de él, Osvaldo Hurtado. Éramos profesores en la Universidad Católica y el Osvaldo me dice, tienes que conocer al candidato. Fui y conversé con él y realmente comenzamos a hacer trabajos de tal naturaleza. Y está en el libro cómo es lo que en el diario El Tiempo, desde entonces, ustedes recordarán tal vez, se publicó un trabajo nuestro que decía, los indecisos definirán el triunfo del próximo presidente, porque la indecisión en ese entonces estaba superior al 45%. Y eso es lo que sucede también ahora. La indecisión es un factor sumamente importante, que el día de las elecciones es cuando se define. Otro caso emblemático es el de Nebot Bucaram, ¿no? Claro. Bucaram decía, yo veo las encuestas y el loquito no asoma, el loquito decía. Y entonces hasta le dio la vuelta. Muy bien, como toca este asunto, Luis Eduardo. Hay ocasiones que cuando se le hace una encuesta, la población muchas veces no contesta lo que realmente siente y la forma como va a actuar el día de las elecciones. Entonces, en las elecciones del año 1900, era el año 1996, pues la primera vuelta la ganó Nebot. Pero Bucaram tenía una diferencia muy pequeña. En las entrevistas de la noche de la primera vuelta interviene Febres Cordero. Lo de las prostitutas y los marihuaneros. Lo afregó. Pero cuente, porque no debe saber. Entonces, todo. ¿qué pasa? Le dice, bueno, ¿qué le parece a usted, ingeniero León Febres Cordero, sobre estos resultados? Esta sorpresa de que Bucaram llega en segundo lugar y a una diferencia que en la segunda vuelta pues se va a ver qué es lo que pasa. Febres Cordero dice, es que la votación por Abdalá Bucaram es la votación de los ladrones, es la votación de las prostitutas, es la votación de los vagos. De los marihuaneros. De los marihuaneros. Ahí se fregó Nebot. Y de ahí salió Bucaram diciendo, esta prostituta es la partidocracia. Y se mandó un discurso en Esmeraldas buenísimo, ¿no? Aquí los tengo agarrados, hijo de puta, ¿qué ves? Y yo ya, para llorar es esa. Pero cuando eran entrevistados, y así en reuniones así también, no se declaraban realmente por quién iban a votar. Entonces hay formas de hacerles encuesta y de hacer el estudio. Dice, ¿a usted, quién cree que va a ganar? No le estoy diciendo por quién va a votar. ¿Quién cree usted que va a ganar? Y en esa ganaba Bucaram. Y esa era la forma como nosotros estimábamos o hacíamos la proyección de sabía que iba a ganar Bucaram. El día del exit poll, domingo, nosotros no trabajamos para los canales de televisión, sino trabajamos para AER, la Asociación Ecuatoriana de Radio, y trabajábamos para las radios. Y estábamos en mi oficina, varios de los periodistas que ahora son muy conocidos. Estaba Gonzalo Roser, estaba el Raúl Isurieta Moragua, bueno, estaban algunas personas. Oye, o sea que Bucaram es el triunfador. No lo digo yo, ese es el resultado. Pero las televisiones no dieron el resultado, pues, porque dijeron que como está la votación todavía no terminada, ni sé cuánto, ellos resuelven no dar información. Vino la información y ganó Bucaram, pues, ¿no? Entonces, eso sucede cuando también se dan, y a lo mejor, no estoy diciendo que va a suceder, a lo mejor también puede pasar este año. Que va a ganar Bucaram, dice. de que puede surgir un nuevo personaje, lo que se llaman los outsiders, ¿no? Yo siempre digo que asome uno diciendo un anti-venezolano, anti-matrimonio igualitario y portador de armas. Puta, arrasa en las elecciones. Pero también porque un outsider
que el rato menos pensado se da cuenta de que puede ser un buen candidato. ¿Por qué no puede ser un outsider también el Eduardo? No, estás candidato. Si perdí aquí, te voy a estar ganando en ningún lado. A ver, mi doc. Vea, el aplauso es para Luis Eduardo, el outsider. ¿Cómo vería una candidatura de una mujer en un país de machistas como Ecuador? Yo, de acuerdo a lo que dice la población, ya les dije cómo pensaban hace años y cómo piensan ahora, sería una gran oportunidad, porque los ecuatorianos se van a considerar de que ya hemos tenido, mire, en el libro que va a salir después de unos 3 meses, que es la historia del Ecuador desde el año 1830 hasta esta parte, y por eso mi libro se llama La fuerza de la opinión pública. ¿Quiénes eran los presidentes? Eran presidentes, ¿y sabe con cuántos votos ganaban los presidentes de la República? Con 20 votos, 25 votos, porque eran los que eran llevados a la Asamblea Constituyente. Y se iba dando la oportunidad, se fue dando la oportunidad de que poco a poco como Otto Arosemena ganó con un voto. Con un solo voto. El del mismo. Sí. Así fue, con su propio voto. Y salió. Y después volvió y fue candidato, pero en el Congreso, ¿no? Si es que hubiese una oportunidad de una verdadera mujer una lideresa, ¿no? Que demuestre de que es una estadista, que demuestre de que tiene un pasado totalmente honesto, transparente. ¿Hay alguna que se le venga a la cabeza? Mira, yo no puedo decir nombres este rato porque yo sí diría... Puedo decir nombres, pero ya está de jefe de campaña mío usted. Estamos hablando de mujeres. De honestidad, de trabajo, de personas que no se doblegan ante nadie. Realmente son las mujeres. Cuando se dio este problema con nosotros, con Sedatus, mi esposa le mandó una carta a Moreno desde Estados Unidos, diciendo, bueno, que ella cómo considera que es el asunto que se está tratando y sobre todo que se nos está persiguiendo. 1.300.000 personas leyeron esa carta. Yo estoy diciendo de que hay mujeres que pero realmente tienen una gran oportunidad si están bien formadas, si conocen la realidad nacional, la realidad de cada uno de los pueblos, si han tenido experiencia, pues pueden ser buenas opciones. ¿Cree que las causantes de la caída de Moreno son María Paula Romo y Santiago Cuesta? Pues no me haga hablar de esas cosas. No, yo le estoy preguntando. Es la voz del pueblo. Usted dice que la voz del pueblo es la voz del pueblo. ¿Por quién votará para presidente en el 2021? Yo, cuando voto, primero, pues yo, desde luego, yo todavía no soy de la tercera edad, ¿no? Por si acaso. ¿Cómo que no? Entonces todavía voto. No, aunque ya soy de la tercera edad para adelante. Cuando yo voto, yo digo, mire, yo no voto por nadie. ¿Siempre vota nulo? No lo voto nulo, voto en blanco. Pero no hay que votar blanco, es el que llenan después. Eso es lo malo. Claro, vote nulo, pero bueno, ahí, yo lo hago de esa payasitos. manera. Y yo este rato no puedo decir qué tal es mi candidato. Usted debería votar siempre por el último de las encuestas. Así como una solidaridad suya, sí. Vea, no hay necesidad de decir eso, porque si es candidato Luis Eduardo Vivanco, yo voto por Ya eso. está, tengo un voto. Papá, voto también. Y mi esposa No sabía espero. que eras tu papá. Claro, es mi viejo. ¿Alguna vez ha hecho una encuesta midiendo imagen de las encuestadoras? Ah, interesante. Sí, claro. Permanentemente. Como poner Google en Google. Así. Permanentemente hacemos una valoración frente a la población de cómo nos mira. ¿Y cómo están? A Dios gracias, somos respetados, somos confiables, dicen que no tenemos por qué retirarnos, ni después del proceso y de toda la persecución que hicimos, nunca dejamos de trabajar, nunca. Moreno a la baja y sus ministros teletubbies. Es solo un comentario, creo.
Entonces yo creo que todas las empresas, como se hace un estudio a sí mismas, ¿cómo no vamos a hacer nosotros también respecto de nuestra actividad, de nuestra actitud? Y felizmente pues confían en nosotros. De los personajes con potencial político, ¿a quién lo recomendaría candidatizarse? No, yo no les recomiendo. ¿Cree que se dé la revocatoria del mandato de algunos alcaldes? ¿Cree que es la Guga Ayala usted, vea? Ya contestó. ¿Considera que el razonamiento del pueblo ecuatoriano para las próximas elecciones a presidente será una suerte de continuación de su vida actual con la del anterior régimen? No entiendo la pregunta. ¿Qué razón daría de la estabilidad del presidente Moreno con tan poca aceptación? Bueno, eso es una algo suerte que de no hay más. Eso es algo que todos debemos reflexionar. Y esperemos que los que están en el gobierno son los que más reflexionen. Porque, ¿qué le puede pasar al Ecuador? Si en estos meses se da un cambio de gobierno, pues a cosechar, como es pescar a río revuelto, si viene y dice, bueno, este no sirve para nada, vamos mandándolo y nosotros nos quedamos en el poder. O regresamos al poder. ¿Qué es lo que va a suceder? Vienen con más poder, pero ¿para qué? Vuelve Rafa y después de lo que usted ha escrito en ese libro le toca volverse a Miami. Claro. Allá nos vemos, conmigo también, ¿verdad? Ayer estaba en un almacén sencillo, y cuando nosotros vamos, se demuestra a la gente sumamente agradable, nos da la mano, una fotito con usted, gente muy sencilla, ¿no? Y este señor me dice, verá, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que usted debería tener un guardaespaldas, porque yo no sé qué le puede pasar después de todo lo que ha sucedido. Así es que en lo que está sucediendo en el país, y decía algo, pero realmente lo que está sucediendo, la delincuencia, la inseguridad, dice, ya no se sabe qué hacer, no tiene idea aquí cómo nos roban, el rato menos pensado se sale y lo asaltan. Eso es lo que la población este rato está sufriendo y lo que más pide. Seguridad. Que regresemos a lo que éramos antes. Pero que por lo menos entonces tengamos una buena dirección. La población no sabe qué hacer para poder liberarse de todas las amenazas que tiene. Eso responde a la siguiente pregunta, que es ¿qué línea de gobierno recomendaría? Ahí dio usted unos consejos. Pronóstico para Luis Eduardo Vivanco gana en primera vuelta. Gracias, mi amor, otra vez. Tú siempre tan buena. ¿Qué le gusta más a los hombres ecuatorianos, rubias o morenas? Bueno, eso ya depende de cuál se... No pregunta huevadas usted así, bro. ¿Qué abón me pregunta si todavía existen los hinchas del Quito? Así, Yo por si acaso, aunque usted me disculpe, me va a disculpar, pero yo soy auquista. Ah, ya. Todo bien, todo bien. ¿Qué le gusta más hacerle? ¿Qué piensa sobre la celebración de los 20 años de la dolarización? Bueno, mire, yo creo que es una buena pregunta para poder hacer un breve análisis. En los años 98, 99, la situación del país fue tan difícil. Pues se recordarán pues de que el precio del petróleo se fue por los suelos, de que el endeudamiento era tremendamente grande. El Banco Central del Ecuador dio crédito a todos los bancos para que puedan salir de la situación en la que vivían, porque también se gastaron la plata como quisieron. El fenómeno del niño brutal también. Entonces, ¿qué pasa? El desempleo subió, la inflación pasó del 100%, la inseguridad no era tan grave como la que estamos ahora, pero si nos ponemos a pensar lo que sucedía en el Ecuador de los años 99 y el año 2000,
no era tan grave como la que tenemos nosotros ahora. La situación ahora es una situación realmente sumamente difícil para quien venga después. ¿Cómo le parece? Un poco exagerado lo veo ahí, mira. No asunto. Ahí, pero no están encerrados los bancos. El ecuatoriano en el año 2000 que nacía con una deuda de cerca de $1,000. Pero con $1 que permitía que ahora, una camisa espérese, para estoy locos. hablando ya del 2000 cuando ya había dolarización. Ahora, el ecuatoriano que nace con una deuda de $5,800. ¿Cómo le parece? Pagando, ¿no? Pagando. Aquí afuera una canasta. Yo soy agente oficial de retención de esa deuda. Y sin embargo, le digo, en la década de los 2007 a 2017, yo pongo ahí unos gráficos comparativos. Sí, de nuestro amigo en común. ¿Cómo es los fondos que recibió? Se chupaban la plata, mi doc. Llegan casi a $400 mil millones frente a lo que no llegaban ni a 30 mil millones todos los gobiernos anteriores. Doctor, ¿cómo enamorar a una mujer como usted a su esposa, que ella fue capaz de acompañarlo a usted a la cárcel? Señora, ¿quiere ver la letra de quién es? Por si acaso aquí yo creo que le están echando los perros al doc. Vea, póngase pilas. Estimado Polibio, ¿cuánto es el porcentaje de aceptación presidencial de Rosalía Arteaga? La descola usted, del cuadro la descola la pobre, pero creo que no tuvo ni tiempo usted de hacer la medición. Esta pregunta es una cosa que repite lo que sucedió. En un homenaje que tuvieron la gentileza de brindarnos en el Hotel Colón cientos de personas. Claro, yo estaba amenazado que me decían 7 años de prisión. 7 años. Entonces yo les decía, pueden darme 7, pueden darme los que sean, que yo no cambio. No van a sacar de mí una palabra que diga disculpen, porque sí que nos equivocamos o lo que quiera que sea. Entonces mi señora, en su intervención, dice, si lo van a llevar preso a mi esposo, tienen que ponerme una celda junto a la de él, porque él no estará solo. A eso se debe esta pregunta. Y sobre la otra, ¿no hay datos de Rosalía Arteaga Serrano? No hubo tiempo de ir a Rosalía Arteaga es mencionada cuando se habla de posibles candidatas. Sí es mencionada ella, ¿no? Pero no hay lo que se llama. Aquí le da 2 párrafos, usted nomás ve a la pobre. Porque ahí también yo hago mención al gobierno de Rosalía Arteaga de 3 días, ¿no? Entonces, ¿cómo se dio? ¿Cómo es lo que no pudo entrar al Congreso? Porque ya estaba todo organizado. Y nosotros preguntamos, pues, intención de voto, pero que no la ponemos ahí. Pero sí es mencionada. Hay mujeres que son mencionadas, ¿no? Como personas que quisieran que lleguen o retornen a una función, no necesariamente de presidenta, vicepresidenta. Luis Eduardo mencionó hace un momento a Elizabeth Cabezas. También es una de las mujeres que es mencionada para una función. Yo no puedo decir para qué, pero también tiene que hacer su estudio de potencial político para ver si la población la va a seguir o no la va a seguir. ¿Cómo se vende? No, tiene que hacer el estudio que solo hago yo y que cobro barato por si acaso. Por favor. Bueno, para los negocios, favor, no le vamos a hacer ningún estudio a Elizabeth después de lo que acabo de decir. Ahora le tiene que hacer gratis, mejor dicho. Se debería exigir que los candidatos para las diferentes dignidades tengan una preparación universitaria y años de experiencia para mejorar la calidad de los representantes. Y mencioné hace un momento de que la población dice, porque les ruego que realmente me crean lo que le digo. No hablo yo. Yo tengo la gran ventaja de conversar con miles de personas. Y yo simplemente lo que hago es hacer conocer lo que ellos piensan. Y hace un momento yo dije de que la población exige que sea un estadista. Estadista es porque de todo lo que ellos mencionan se
puede decir que están hablando de un estadista. O sea, que conozca cómo manejar al país. No, pues que llegue y decir alguna tontería nomás. ¿Qué es lo que pasa en el país? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cómo es lo que va a lograr que el país salga del desempleo tan grave que se está viviendo? ¿Cómo va a poner seguridad? ¿Cómo va a combatir la delincuencia? ¿Cómo va a manejar todo lo que significa la migración extranjera? Oiga, es terrible. No son desempleados los 120,000 personas de los que dice el INEC. Aquí pasan más de 300,000 si suman los migrantes. Entonces, ese es otro punto que también vale la pena aquí resaltarlo. Las cifras oficiales deben ser elaboradas con toda la estrictez técnica y realidad. ¿Cómo es que el desempleo bajó con Correa? Correa Maquillando las cifras y cambiando el empleo adecuado, el empleo no adecuado, el empleo poquito adecuado. Ya sabe, pero ¿sabe lo que pasa? Te cambió la metodología de cálculo. El denominador es la población económicamente activa respecto de aquellos que están buscando trabajo. Pero si ese denominador lo amplía, que no sean solamente las personas de 16 años en adelante los que son considerados como componentes de la población económicamente activa, sino algo que él hizo. Desde que tienen 12 años ya deben ser parte de la población económicamente activa. Entonces, se amplió el denominador y el desempleo que el mes pasado estaba en 9, bajó a 5. Pero por un cambio de metodología. Es una mujer, una posible outsider. Es tuyo también. Te vas a lanzar vos, que fracasé. Muy bien. Señoras y señores, espero que hayan disfrutado de esta conversación. En realidad, ojalá. Queda muchísima tela por cortar porque me faltaron nada más que 7 gobiernos anteriores para seguir conversando. No hablamos tanto de otras candidaturas, pero espero que se repita la oportunidad, doctor, de conversar. A veces la coyuntura nos come también, la necesidad y la urgencia de datos que tenemos los junkies de la política, como uno que necesita como el agua esa información, pues se nos llevó la conversación. Espero que hayan disfrutado. Les recuerdo que el 17 estaremos aquí con el mejor caricaturista del país, el señor Bonil, para festejar los 5 años. Pido que le den un fuerte aplauso al doctor Ángel Polibio Córdoba. Muchísimas gracias a todos. Muy amable, muchas gracias.